¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que Incodex dedica para ustedes, Educación para Todos. El día de hoy nos encontramos con un Rafael Solano Umaña, profesor de educación musical, y que el día de hoy nos va a traer el tema de la música y las funciones ejecutivas, un abordaje desde la perspectiva de la pedagogía musical. Bienvenido, Rafael. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este tipo de espacios, a estos conversatorios que son, repito de nuevo, súper necesarios para todos. Perfecto. ¿Qué son las funciones ejecutivas, Rafa? Claro, es un tema muy interesante que ha tomado un auge en los últimos años dentro del área de la docencia. Resulta que las funciones ejecutivas son procesos o habilidades de los cuales requerimos todas las personas para desarrollar nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay una serie de habilidades que nosotros, muchas veces sin tener en cuenta, desarrollamos a partir de una serie de aprendizajes en ciertas edades específicas. Estas funciones ejecutivas poco a poco se van desarrollando más investigaciones para llevar a cabo un desarrollo de aprendizaje más integral, no solo en la música, sino en diferentes disciplinas, y eso es algo muy interesante, ya que estas investigaciones justamente se están implementando con el hecho y con el fin de que desde edades tempranas cada persona tenga la oportunidad de desarrollar estas habilidades que en un futuro van a ser súper necesarias para poder desarrollar un trabajo, para poder desarrollar sus estudios, para poder desarrollar una vida un poquito más plena, integral y un poquito más ordenada. Estas funciones ejecutivas, a pesar de que hay un montón de estudios y un montón de documentos, artículos que las definen de diferentes maneras, llegan a un consenso, a un punto en común. Entonces, a pesar de que en otros lados se pueden encontrar con un nombre diferente, siempre se llega al punto en común que es la planificación, la organización, el control inhibitorio, la resolución de problemas, la capacidad para generar ideas, para generar oraciones. Estas habilidades, a pesar de que suenan completamente comunes para uno, pareciera que son del día a día y que no son necesarias de desarrollar, en edades tempranas son fundamentales, ya que su correcto desarrollo lo que nos va a permitir es impulsar de manera adecuada todos estos conocimientos en nuestra adolescencia, cuando seamos adultos jóvenes y cuando seamos adultos mayores todavía. ¿Se puede fomentar el desarrollo de estas funciones a cualquier edad o existen edades específicas para el desarrollo? Claro, dichos estudios hablan de que las funciones ejecutivas se tienen que desarrollar a partir de los 0 años hasta la adolescencia. Ya en la adolescencia es un poco más complejo de definir, de hecho las edades límites cambian y todo eso dependiendo del concepto. Pero se dice que tiene que ser, bueno, primero un proceso sistemático, pero que tiene una potencialidad de los 0 a los 5 años. O sea, de los 0 a los 5 años es donde tenemos que prestar más atención si queremos desarrollar dichas funciones ejecutivas en nuestros estudiantes, en nuestros hijos. A partir de ahí, en la adolescencia siguen desarrollándose las funciones ejecutivas, pero tal vez con menos intensidad. Todavía se pueden seguir desarrollando. Ya en etapas adultas es más complejo. Los estudios indican que en la adolescencia es el último momento donde se pueden desarrollar. A pesar de esto, no es cualquiera de las funciones ejecutivas que se pueden desarrollar a cualquier edad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el control inhibitorio lo que se recomienda es que a los 4 años, a partir de los 4 años, se empiece a trabajar, porque en esa edad en donde los niños comienzan a tener estas primeras sensaciones de decir no, por ejemplo, de enfrentarse a este proceso decisivo de si lo hago o no lo hago. Justamente por ahí va el control inhibitorio, ¿verdad? La capacidad para decir que no. Y así funciona con las demás. Las edades pueden variar y dependiendo de la edad hay que desarrollar una función ejecutiva diferente. Ok, de lo que acaba de mencionar, entonces se vuelve súper importante el tema de la educación de los 0 a los 5. Los estudiosos del tema le llaman la primera infancia. ¿Qué tan importante es el desarrollo de estas funciones ejecutivas
como parte de desde el recién nacido, de la estimulación temprana que le llaman los especialistas en la materia. ¿Qué tan importante entonces se vuelve? Y para que las personas que nos están viendo y tienen niños en casa, bebés en casa, le presten especial atención, porque los beneficios de adultos se trabajan de 0 a 5 años, básicamente. Exactamente. Creo que la palabra clave está ahí donde usted la tocó, estimulación temprana. Y la música, de hecho, brinda una estimulación temprana muy integral. Es una de las grandes capacidades de la música, en donde los niños puedan jugar, porque la estimulación temprana es básicamente ese proceso de juego, ese proceso de exploración. No tiene como objetivo como tal desarrollar que un niño toque violín a los 3 años, sino que más bien que un niño a los 3 años ya tenga la capacidad para reconocer ciertos sonidos, para relacionar ciertos sonidos de igual manera. Entonces, es para funciones ejecutivas primordial estas etapas tempranas, una estimulación temprana donde el profesor encargado de la estimulación esté anuente a aplicar estas habilidades, estas funciones ejecutivas, el desarrollo de estas en sus tareas diarias del niño, digamos, también en su práctica como tal durante cada una de las clases que reciben. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar estas funciones mediante la práctica de la música? ¿Cómo hacerlo? De igual manera, esto tenemos que apegarnos a los estudios que hay, porque sigue siendo un tema tan nuevo que lo que necesitamos es pruebas para lograr convencer a las personas de que sí están funcionando. Gracias a este proceso de investigación se ha encontrado que hay muchísimos beneficios y hay muchas maneras de trabajarlo. Entonces, lo principal sería, digamos, en la parte instrumental, viéndolo desde la parte instrumental, se dice que hay una gran capacidad de la música por el hecho de que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando uno se enfrenta al estudio de un instrumento, entonces el proceso de aprendizaje y el proceso de práctica con dicho instrumento tiene que ser un proceso planificado, organizado, sistematizado. En el momento en que nosotros nos enfrentamos a un estudio instrumental, nosotros no podemos esperar tener objetivos altos si no pasamos por todas las etapas menores. Eso genera un proceso de planificación, un proceso de organización en el cual el estudiante tiene que enfrentarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al estudiante, al tener este ejemplo con la música, puede empezar a aplicarlo con los demás estudios de igual manera. De hecho, dichos estudios tienen resultados que a mí me impresionan mucho y que también hablan muy bien del trabajo que se está haciendo. Un ejemplo es en el área, vamos a ver, en lugares donde la situación económica es un poco más compleja, donde la situación social es un poco más compleja, se habla que este tipo de actividades lo que hacen es fomentar e impulsar el desarrollo de los niños en este tipo de situaciones. O sea que la música y el trabajo, las funciones ejecutivas en este tipo de población es importantísima para poder ayudarle a estos niños y jóvenes a desarrollarse. Hay en el país diferentes instituciones educativas que se centran en el hecho de trabajar en poblaciones de riesgo y poblaciones con ciertas dificultades, y parte de la importancia es eso, poder llegar a estas poblaciones y apoyarlas de esta manera. Eso es uno de los grandes efectos de la música. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser en un entorno diferente al ejemplo anterior, en donde existen las mismas posibilidades para todos. Resulta que un estudio demostraba que aquellos estudiantes que tenían acceso a la música, que tenían acceso a aprender instrumentos, podían desarrollar mejores resultados en las demás materias que aquellos que no tenían ese acceso a la música. ¿Por qué? Justamente lo fundamentan justamente también con el proceso de planificación, con el proceso de organización, con el control inhibitorio, con la resolución de problemas. Todo este tipo de funciones y habilidades lo que nos hacen es resolver el día a día de una manera más adecuada, encontrando cuáles son las soluciones más aptas para cada una de las situaciones que se nos presenten. Perfecto. Y ya para ir cerrando, Rafael, ¿qué recomendación
le tiene usted a esos docentes, esos encargados, esos padres de familia, a la hora de implementar estos contenidos con sus hijos o con sus estudiantes? Lo primero es, hay que entender el concepto. Tenemos que entender qué es una función ejecutiva, cuáles son, cómo se trabajan. A pesar de que si somos papás, a pesar de que nosotros no nos vamos a enfrentar a dar clases, porque a lo mejor no es nuestra profesión, tenemos que entender qué significa para también poder apoyarlos desde nuestra práctica diaria con los hijos. Con los docentes de igual manera, es necesario que el aprendizaje sea integral. No solamente tenemos que trabajar los contenidos puros como tal, no solamente tenemos que dar matemáticas para que aprendan a sumar y restar, sino también intentar desarrollar estos contenidos integrales que, a pesar de que el estudiante probablemente no se dé cuenta de lo que está haciendo y no se dé cuenta de la intención que tiene el ejercicio, pueda aprender poco a poco y pueda desarrollar estas habilidades de manera inconsciente, pero el profesor tiene que estar consciente para desarrollar esas habilidades. Entonces, lo más importante es entender qué es un aprendizaje integral y que tiene que aplicarse de esta manera. En el momento que nosotros entendemos el aprendizaje desde una manera integral, podemos desarrollar muchas habilidades con los contenidos propios de cada disciplina. Y además, la otra cosa es, no solo la música puede desarrollar esto, hay que buscar diferentes disciplinas que puedan fomentar este tipo de habilidades, ya sea deporte, ya sea matemática, sea ciencia, sea música. Ahí la cuestión está en la creatividad y la capacidad que tenga el docente para adaptar dichos conocimientos a su propia disciplina. Perfecto, Rafael. Muchísimas gracias por habernos dado su granito de arena con este tema. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Los esperamos en el próximo programa que estaremos publicando.